En mi 26º cumpleaños mis padres tomaron $1.6M que ahorré durante 8 años. Papá se rió, gracias, tu dinero aseguró el futuro de tu hermana. Mamá dijo, lo habrías desperdiciado de todos modos. Yo también me reí. Porque lo que se llevaron fue en realidad una trampa que preparé para. Las velas de mi pastel de cumpleaños parpadeaban mientras mi padre se aclaraba la garganta en la mesa del comedor, en los suburbios de Ohio. Estaba cumpliendo 26 años, esperando la habitual cena familiar incómoda, cuando papá soltó su bomba. Jacqueline, accedimos a tu cuenta de ahorros y retiramos $1.600.000 para la Facultad de Medicina de Madison y sus gastos futuros. Mamá asintió con aprobación. Lo habrías desperdiciado de todos modos, cariño. Papá se rió entre dientes. Gracias por asegurar el futuro de tu hermana con tu dinero. Empecé a reírme también, porque lo que en realidad habían tomado era el cebo de una elaborada trampa que había pasado 2 años planeando cuidadosamente. La risa murió en mi garganta mientras observaba a mis padres intercambiar miradas de satisfacción al otro lado de la mesa. Mi hermana menor, Madison, de 24 años y con el cabello rubio perfectamente peinado, evitaba el contacto visual mientras cortaba su rebanada de pastel de vainilla. Este momento se había estado gestando durante 8 largos años. Desde que cumplí 18 años y entré en la fuerza laboral, mientras Madison recibía el tratamiento real. Permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó esta pesadilla. Cuando me gradué de la escuela secundaria, mis padres dejaron muy claras sus expectativas. Madison tiene potencial académico, explicó mamá mientras doblaba la ropa de diseñador de mi hermana. Ella necesita nuestro apoyo para alcanzar sus metas. Tú eres más práctica, Jacqueline. Puedes encargarte de cuidarte a ti misma. Así que hice exactamente eso. Trabajé turnos dobles en el restaurante italiano Romanos, sirviendo palitos de pan y tomando pedidos hasta las 2 de la mañana. Mis pies dolían constantemente por estar de pie sobre pisos de baldosas, y el olor a ajo me seguía a casa todas las noches. Durante el día, reponía estantes en Target, organizando mercancía y lidiando con clientes difíciles que trataban a los trabajadores minoristas como sirvientes. Entre trabajos, daba clases particulares a estudiantes de secundaria en matemáticas e inglés, ganando $25 por hora mientras estaba sentada en cafeterías que olían a expreso y sueños. Mientras tanto, Madison vivía como una princesa. Mamá y papá pagaban su alquiler en un complejo de apartamentos de lujo cerca de la Universidad Estatal. Le compraron un Honda Accord nuevo cuando cumplió 20 años, completo con asientos de cuero y techo corredizo. Las facturas de su tarjeta de crédito iban directamente al escritorio de papá, donde él las pagaba sin rechistar. Bolsos de diseñador, cenas costosas, viajes de vacaciones de primavera a Cancún con sus hermanas de la hermandad. Madison nunca trabajó un solo día durante la universidad, pero la desigualdad financiera era solo el nivel superficial. La manipulación emocional cortaba mucho más profundo. Cuando pedí ayuda con mi matrícula del colegio comunitario, papá negó con la cabeza con tristeza. La educación de Madison es una inversión en su futuro. Estás estudiando contabilidad. Eso es estable, pero no innovador como la medicina. Cuando mencioné sentirme abrumada equilibrando el trabajo y la escuela, mamá suspiró dramáticamente. Madison maneja sus estudios maravillosamente sin quejarse. Tal vez necesites mejores habilidades de gestión del tiempo. El patrón se intensificó a lo largo de los años. Cuando tenía 22 años, había ahorrado $3.000 para un automóvil usado confiable. Mi Honda Civic había muerto, dejándome dependiente del transporte público y las aplicaciones de viajes compartidos. Una noche, descubrí que mi cuenta de ahorros había sido vaciada. Mamá explicó casualmente durante la cena. Madison necesitaba trabajo dental de emergencia. Sus muelas del juicio estaban impactadas. Sabíamos que lo entenderías. La familia es lo primero. A los 24 años, había acumulado $5.000 para un depósito de seguridad en mi propio apartamento. Estaba compartiendo un estudio estrecho con 2 compañeros de cuarto, durmiendo en un colchón de aire en la sala de estar. Una vez más, el dinero desapareció. Esta vez, papá lo justificó alegremente. La computadora portátil de Madison falló durante la semana de exámenes finales. ¿Sabes lo importantes que son sus calificaciones para las solicitudes de la Facultad de Medicina?
Tomamos prestado tu dinero temporalmente. La palabra prestado se convirtió en su eufemismo favorito. Nunca pagaron un solo dólar. Cuando los confronté, los viajes de culpa se intensificaron. Después de todo lo que hemos sacrificado por ustedes, chicas, decía mamá, secándose los ojos con pañuelos. Lo menos que puedes hacer es apoyar el éxito de tu hermana. Papá agregaba, Madison será doctora algún día. Ella cuidará de todos nosotros. Tu contribución ahora es una inversión en el futuro de la familia. Madison nunca me defendió durante estas conversaciones. Se sentaba en silencio enviando mensajes de texto en su teléfono o estudiando sus libros de preparación para la facultad de medicina. A veces la atrapaba mirándome con lo que podría haber sido simpatía, pero nunca hablaba. El papel de niña de oro le quedaba perfectamente, y no estaba dispuesta a poner en peligro su posición desafiando el favoritismo de nuestros padres. A los 25 años, me di cuenta de que este patrón nunca cambiaría. Mis padres me veían como la fuente de financiación personal de Madison, y mi hermana no veía nada malo en beneficiarse de su robo. Fue entonces cuando tomé una decisión que transformaría todo. Si querían tratarme como una cuenta bancaria, les daría exactamente lo que esperaban, pero con consecuencias que nunca imaginaron. La documentación sistemática comenzó de inmediato. Empecé a grabar conversaciones, guardar mensajes de texto y fotografiar documentos. Cada interacción se convirtió en evidencia para un caso que estaba construyendo en secreto. Mis padres me habían entrenado para ser práctica y autosuficiente. Ahora, usaría esas habilidades contra ellos de maneras que nunca anticiparon. La trampa estaba lista, y esta noche, viéndolos celebrar el robo de los ahorros de mi vida, supe que habían entrado directamente en ella. Sentada en esa mesa de cena de cumpleaños, viendo a mis padres felicitarse por robar lo que creían que eran todos los ahorros de mi vida, apenas podía contener mi satisfacción. No tenían idea de que acababan de tomar el cebo de una trampa cuidadosamente construida que me tomó 6 meses perfeccionar. La verdad sobre mis finanzas los habría conmocionado hasta el silencio. Mientras asumían que apenas sobrevivía con propinas de restaurante y salarios minoristas, en realidad había acumulado $2.400.000 a través de inversiones estratégicas y empresas comerciales que nunca sospecharon. Mi verdadera riqueza provenía de inversiones en criptomonedas que hice a partir de los 21 años. Cuando Bitcoin se cotizaba a $3.000 por moneda, compré 10 monedas usando dinero de mi negocio de tutoría. Vi cómo esas inversiones se multiplicaban a medida que explotaban los mercados de divisas digitales. Ethereum, Chainlink y otras criptomonedas alternativas siguieron trayectorias similares. A los 25 años, mi cartera había crecido a más de $800.000. Pero la criptomoneda fue solo el comienzo. Usé mis conocimientos de contabilidad para iniciar un negocio de teneduría de libros independiente, trabajando con pequeños restaurantes y tiendas minoristas en todo Ohio. Los dueños de negocios apreciaban mi atención al detalle y mis tarifas razonables. En 2 años, estaba gestionando registros financieros para 37 clientes, ganando 6 cifras anualmente por el trabajo que hacía en casa durante mi tiempo libre. La plataforma de tutoría en línea que creé se convirtió en otra mina de oro. Desarrollé guías de estudio completas para cursos universitarios de contabilidad y matemáticas empresariales, vendiéndolas a través de mi sitio web por $49 cada una. Los estudiantes compartieron críticas positivas y mi base de clientes se expandió a nivel nacional. El flujo de ingresos pasivos generó otros $70.000 anuales con un esfuerzo continuo mínimo. Mis padres nunca cuestionaron cómo podía pagar mi modesto apartamento o un transporte confiable. Asumieron que vivía de cheque en cheque, luchando como cualquier persona normal de 20 y tantos años. En realidad, estaba invirtiendo cada dólar sobrante en fondos indexados y fideicomisos de inversión inmobiliaria, construyendo una riqueza que proporcionaría seguridad financiera durante décadas. La estrategia de la cuenta señuelo surgió de la pura frustración. Después de ver a mis padres robarme repetidamente, me di cuenta de que continuarían este patrón indefinidamente a menos que les enseñara una lección inolvidable. El plan requería paciencia, un momento oportuno y precisión teatral. Primero, abrí una nueva cuenta de ahorros en un banco diferente, depositando exactamente $1.600.000. Esta cantidad era lo suficientemente grande como para parecer todos los ahorros de mi vida, pero lo suficientemente pequeña como para que mis padres se sintieran justificados al tomarla para los gastos de la Facultad de Medicina de Madison.
A continuación, comencé a dejar pistas estratégicas alrededor de mi dormitorio de la infancia durante las visitas familiares. Los extractos bancarios que mostraban el gran saldo se caían accidentalmente de mi bolso. Hice llamadas telefónicas sobre mis ahorros al alcance del oído de mis padres, mencionando la cantidad específica de dólares varias veces. Cuando mamá preguntó sobre mis ahorros durante la cena de vacaciones, sonreí misteriosamente y dije que había sido muy afortunada con algunas inversiones. El componente tecnológico requería más sofisticación. Instalé pequeñas cámaras ocultas en mi dormitorio disfrazadas de radios despertador y marcos de fotos. Estos dispositivos subían las imágenes directamente al almacenamiento en la nube, creando registros permanentes de cualquier actividad no autorizada en mi espacio personal. Trabajando con el departamento de seguridad de mi banco, arreglé un monitoreo especial en la cuenta señuelo. Cualquier intento de acceso activaría notificaciones inmediatas a mi teléfono y correo electrónico. La gerente del banco, Sara, fue comprensiva cuando le expliqué mi situación familiar. El abuso financiero es más común de lo que la gente cree, me dijo durante nuestra reunión privada. Vemos casos como este varias veces cada año. Mi abogado, David Harrison, me ayudó a comprender las implicaciones legales de lo que estaba planeando. Si acceden a su cuenta sin permiso, eso constituye robo, independientemente de las relaciones familiares, explicó durante nuestra consulta. La cantidad de dinero convierte esto en un delito grave en Ohio. Podría buscar tanto cargos penales como restitución civil. El aspecto psicológico requería la consideración más cuidadosa. Necesitaba que mis padres creyeran que estaban justificados al tomar mi dinero, que Madison lo merecía más que yo. Así que comencé a dejar caer insinuaciones sobre compras frívolas que estaba considerando. Podría comprar un auto de lujo, mencioné durante la cena del domingo, o tal vez tomar unas vacaciones en Europa. He estado trabajando muy duro durante años. Mamá y papá intercambiaron miradas significativas cuando hablé sobre el gasto potencial. Prácticamente podía verlos calculando cuánto dinero podría desperdiciar en lujos innecesarios. En sus mentes, redirigir mis ahorros hacia la educación de Madison sería una crianza responsable, evitando que tomara decisiones financieras tontas. 3 semanas antes de mi cumpleaños, las cámaras ocultas capturaron exactamente lo que esperaba. Mamá y papá se sentaron en mi habitación mirando los documentos que había dejado deliberadamente visibles en el cajón de mi escritorio. Mira este extracto bancario, susurró papá, señalando el saldo. Ella está sentada sobre una fortuna mientras Madison lucha con préstamos estudiantiles. Madison merece este dinero más que Jacqueline, respondió mamá, tomando fotos de la información de mi cuenta con su teléfono. La facultad de medicina es costosa y Madison usará su educación para ayudar a la gente. Jacqueline probablemente desperdiciaría esto en compras y entretenimiento. Pasaron 20 minutos planeando su enfoque, discutiendo cómo acceder a mi cuenta y justificando su decisión. Papá mencionó tener documentos de poder notarial de cuando fui hospitalizada con apendicitis a los 23 años. Mamá sugirió esperar hasta mi cumpleaños para lograr el máximo impacto emocional. Viendo esas imágenes más tarde, sentí una mezcla de angustia y vindicación. Mis padres no estaban robando impulsiva o desesperadamente. Estaban planeando metódicamente robarme mientras se convencían a sí mismos de que estaban haciendo lo correcto. Esto no se trataba de las necesidades de Madison. Esto se trataba de su creencia fundamental de que mi arduo trabajo y sacrificios no significaban nada en comparación con su preciosa niña de oro. Ahora, mientras se sentaban frente a mí, celebrando su exitoso robo, entendí que mi trampa había funcionado perfectamente. Habían tomado exactamente lo que yo quería que tomaran, creando evidencia de abuso financiero premeditado que se mantendría en cualquier tribunal. La verdadera pregunta era hasta dónde empujaría este proceso legal y qué consecuencias estaban dispuestos a enfrentar mis padres por sus años de manipulación financiera. La semana siguiente a mi cena de cumpleaños pasó en una extraña neblina de normalidad. Mis padres llamaron 2 veces para ver cómo estaba, con voces inusualmente alegres mientras preguntaban sobre el trabajo y si necesitaba ayuda con los gastos. No tenían idea de que su robo había activado un sistema integral de recolección de evidencia que había pasado meses preparando. Mi investigadora privada, Linda Chen, entregó su informe preliminar 3 días después de que el dinero desapareciera. Lo que descubrió destrozó cualquier ilusión restante sobre la situación financiera o el carácter moral de mis padres. La realidad era mucho peor que el simple favoritismo o el mal juicio.
Tus padres enfrentan la ruina financiera total, explicó Linda durante nuestra reunión en una cafetería del centro. Extendió extractos bancarios e informes de crédito sobre la mesa entre nosotras. Han tomado en secreto 2 hipotecas sobre la casa familiar. La primera hipoteca fue para los gastos de pregrado de Madison. La segunda ocurrió hace 6 meses, aparentemente para renovaciones del hogar que nunca ocurrieron. Los números eran asombrosos. Mis padres debían $430.000 contra una casa valorada en $375.000. Tenían una deuda hipotecaria superior al valor de la propiedad por más de $50.000, sin un camino realista hacia la recuperación dada la adicción al juego de papá y los hábitos de gasto de mamá. Tu padre ha perdido aproximadamente $320.000 en el casino Riverwind durante los últimos 4 años, continuó Linda, mostrándome los extractos del programa de recompensas del casino que había obtenido a través de canales legales. Ha estado jugando al blackjack y póker de alto riesgo, perdiendo constantemente más de lo que gana. El casino lo considera un jugador VIP debido a sus pérdidas. Pero el juego era solo una pieza de su desastre financiero. Mamá había acumulado $67.000 en deuda de tarjetas de crédito, principalmente de compras compulsivas en grandes almacenes y minoristas en línea, bolsos de diseñador, joyas costosas, productos de lujo para el cuidado de la piel. Ella estaba intentando mantener un estilo de vida que sus ingresos reales no podían soportar. La revelación más impactante involucró el robo de identidad. Linda había descubierto que mis padres habían abierto 3 tarjetas de crédito usando mi número de seguro social cuando cumplí 18 años, acumulando $23.000 en deuda antes de abandonar las cuentas. Los saldos impagos habían dañado mi puntaje de crédito durante años, dificultando que calificara para alquileres de apartamentos o tasas de interés competitivas en préstamos. También presentaron reclamos falsos de seguro médico usando tu identidad, explicó Linda, señalando formularios de la oficina de nuestro médico de familia. Cargos por tratamientos que nunca recibiste presentados al plan de seguro médico de tu empleador. El monto total del fraude excede los $8.000. La participación de Madison se volvió más clara a través de los registros de mensajes de texto que Linda había obtenido legalmente. Mi hermana sabía sobre los problemas financieros de nuestros padres y los había alentado activamente a acceder a mi cuenta de ahorros. Un hilo de mensajes de 2 meses antes de mi cumpleaños fue particularmente condenatorio. Jacqueline actúa como si fuera tan responsable con el dinero, había escrito Madison a mamá. Pero solo está acaparando efectivo mientras yo me ahogo en préstamos estudiantiles. Ustedes definitivamente deberían usar sus ahorros para mi matrícula de la Facultad de Medicina. Ella le debe a la familia después de todo lo que han hecho por ella. Mamá había respondido con entusiasmo. Tu padre y yo estábamos pensando lo mismo. Jacqueline siempre ha sido egoísta con su dinero. Esto le enseñará sobre la lealtad familiar y ayudará a asegurar tu futuro como doctora. La manipulación de la familia extendida era más profunda de lo que había imaginado. Mis abuelos habían prestado a mis padres $42.000 en los últimos 3 años, creyendo que el dinero era para gastos médicos de emergencia y reparaciones del hogar. En cambio, papá había apostado la mayor parte mientras mamá compraba artículos de lujo que no podía pagar. Mi tío Robert y mi tía Susan también habían sido víctimas del engaño financiero de mis padres. Habían avalado un préstamo personal de $15.000, pensando que era para los gastos educativos de Madison. En realidad, el dinero había financiado los hábitos de juego de papá y la adicción a las compras de mamá. La consulta legal con mi abogado se volvió aún más seria a medida que el alcance del fraude y el robo se hizo evidente. Estamos viendo múltiples cargos por delitos graves, explicó David Harrison durante nuestra segunda reunión. Robo de identidad, fraude de seguros, abuso financiero de ancianos con respecto a tus abuelos y ahora el robo de tus ahorros. La evidencia acumulada sugiere un patrón de comportamiento criminal que abarca varios años. Pero el descubrimiento emocionalmente más devastador involucró las conversaciones privadas de mis padres sobre mí. Linda había obtenido legalmente grabaciones de sus teléfonos a través de órdenes judiciales relacionadas con la investigación del robo. La forma en que hablaban de mí revelaba sus verdaderos sentimientos con brutal claridad. Jacqueline siempre ha sido la hija práctica, le dijo papá a alguien durante una llamada telefónica 3 semanas antes de mi cumpleaños. Se recuperará de perder ese dinero. Madison lo necesita más porque es especial. Los médicos ganan buen dinero eventualmente. Los comentarios de mamá fueron aún más duros.
Jacqueline es fuerte e independiente, dijo durante una conversación con su hermana. Ella no necesita apoyo emocional como Madison. Tomar sus ahorros la motivará a trabajar más duro y dejar de ser tan complaciente con su carrera. Discutieron mi personalidad y mis opciones de vida como si fuera una inversión comercial en lugar de su hija. Madison era su activo precioso, que requería protección y crianza. Yo era su caballo de batalla confiable, del que se esperaba que brindara apoyo financiero sin esperar nada a cambio. El impacto psicológico de estas revelaciones fue abrumador. Durante años, me había preguntado si tal vez estaba siendo demasiado sensible sobre su favoritismo. Quizás me amaban por igual, pero lo expresaban de manera diferente. La evidencia grabada eliminó cualquier duda sobre sus prioridades y sentimientos. La investigación bancaria reveló información aún más inquietante. Mis padres habían intentado acceder a mis cuentas reales en otras instituciones financieras utilizando identificación falsa y documentos falsificados. Solo los sofisticados protocolos de seguridad que había establecido les impidieron descubrir y robar mi verdadera riqueza. Las imágenes de seguridad de 3 bancos diferentes mostraban a papá presentando documentos de poder notarial falsificados, alegando que yo estaba mentalmente incapacitada e incapaz de administrar mis finanzas. Cuando los gerentes de los bancos solicitaron verificación adicional, se volvió agresivo y amenazó con acciones legales por discriminación contra familias que lidian con problemas de salud mental. El alcance de su traición se extendió también a mi lugar de trabajo. Mis padres se habían comunicado con el Departamento de Recursos Humanos de mi empleador, alegando que estaba experimentando problemas emocionales y podría necesitar intervención. Solicitaron acceso a mis registros de empleo e información salarial, presumiblemente para calcular cuánto dinero podrían robar potencialmente sin destruir mi capacidad para mantenerme. Mientras me sentaba en mi apartamento revisando toda esta evidencia, la magnitud de lo que estaba enfrentando finalmente me golpeó. Esto no se trataba solo de favoritismo hacia Madison o mal juicio financiero. Mis padres eran criminales de carrera que habían explotado sistemáticamente a todos los que confiaban en ellos. El robo de cumpleaños fue simplemente su crimen más reciente, y sin intervención, continuarían robando y defraudando a la gente indefinidamente. El proceso legal destruiría sus reputaciones y relaciones. Pero se habían ganado cada consecuencia a través de años de traición calculada. Mañana presentaría cargos penales y comenzaría la demanda civil que aseguraría que enfrentaran la responsabilidad por sus acciones. La trampa había capturado más evidencia de la que esperaba, y ahora era el momento de activarla por completo. El sábado por la mañana siguiente, convoqué una reunión familiar en la casa de mis padres. Llegaron esperando otra conversación emocional sobre mi irresponsabilidad financiera y el brillante futuro de Madison. En cambio, entraron en una confrontación cuidadosamente orquestada que expondría 8 años de robo y fraude sistemáticos. Había arreglado que mi abogado participara a través de una videoconferencia junto con Linda, mi investigadora privada. Madison se sentó nerviosamente en el sofá de la sala, retorciéndose el cabello y revisando su teléfono repetidamente. Mamá y papá se acomodaron en sus sillones reclinables a juego, con expresiones de preocupación paternal mezcladas con una presunción apenas disimulada. Quiero discutir el dinero que sacaron de mi cuenta, comencé, colocando mi computadora portátil en la mesa de café para que todos pudieran ver la cara de David Harrison en la pantalla. Antes de continuar, necesito que entiendan que esta conversación está siendo grabada con fines legales. Papá se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por la confusión. Jacqueline, cariño, ya hemos explicado nuestra decisión. Madison necesita ese dinero para la facultad de medicina. Somos sus padres y tenemos que pensar en su futuro. De eso es exactamente de lo que tenemos que hablar, respondí, abriendo la primera carpeta de evidencia que Linda había compilado. Comencemos con las imágenes de vigilancia de mi habitación hace 3 semanas cuando ustedes dos planearon este robo. El color desapareció de la cara de mamá mientras reproducía el vídeo en la pantalla de mi computadora portátil. El audio era cristalino, capturando toda su conversación sobre el acceso a mi cuenta y la justificación de su decisión de robar mis ahorros. La voz de papá llenó la sala de estar. Ella está sentada sobre una fortuna mientras Madison lucha con préstamos estudiantiles. Esta grabación establece premeditación, explicó David desde la videollamada. Sus padres planearon este robo durante semanas, documentando su intención de robar dinero que sabían que le pertenecía a usted. Madison miró la pantalla en estado de shock.
¿Ustedes se grabaron planeando robarle a Jacqueline?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. No estábamos robando, protestó mamá, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. Estábamos redirigiendo recursos dentro de la familia. Jacqueline tiene más dinero del que necesita y Madison tiene gastos educativos. Examinemos esa afirmación, dije, recuperando la segunda carpeta de la investigación de Linda. Contraté a una investigadora privada para revisar su situación financiera. ¿Te gustaría explicar tus deudas de juego, papá? ¿O las hipotecas secretas que has tomado sobre esta casa? La confianza de papá se evaporó mientras extendía los extractos del casino sobre su mesa de café. Has perdido $320,000 apostando durante 4 años, continué, viendo su rostro palidecer. Mamá, tu deuda de tarjeta de crédito es de $67,000, principalmente por compras de lujo compulsivas. ¿De dónde sacaste esta información?, exigió mamá, su voz elevándose con pánico. Estos son datos financieros privados. Órdenes judiciales legales obtenidas durante la investigación del robo, respondió David desde la pantalla de la computadora portátil. Su hija ha estado documentando delitos financieros durante meses. La evidencia va mucho más allá del robo reciente. Saqué los informes de crédito que mostraban cuentas abiertas con mi número de seguro social. Robo de identidad, anuncié, deslizando los documentos hacia mis padres. 3 tarjetas de crédito, $23,000 en deuda impaga, todo usando mi identidad sin permiso. Madison agarró los papeles, escaneándolos rápidamente. ¿Abrieron tarjetas de crédito a tu nombre?, preguntó, mirando entre nuestros padres con creciente horror. Eso no es todo, continué, produciendo la documentación de fraude de seguro médico. Reclamos médicos falsos presentados usando mi identidad, tratamientos que nunca recibí, pagados por el seguro médico de mi empleador. $8,000 en cargos fraudulentos. La habitación quedó en silencio excepto por la respiración pesada de mamá y el sonido de Madison barajando los papeles de evidencia. Papá se miraba las manos, incapaz de hacer contacto visual con nadie. Hay más, anunció Linda, hablando por primera vez desde que se unió a la videollamada. Sus padres intentaron acceder a múltiples cuentas bancarias utilizando documentos de poder notarial falsificados. Las imágenes de seguridad muestran a su padre afirmando que Jacqueline estaba mentalmente incapacitada. Reproduje los vídeos de seguridad del banco en mi computadora portátil mostrando a papá presentando documentos falsos y volviéndose agresivo cuando los gerentes solicitaban verificación. Mamá se vio a sí misma en cámara, parada a su lado y confirmando sus falsas afirmaciones sobre mi salud mental. Esto no puede ser real, susurró Madison, dejando caer los papeles al suelo. Ustedes me dijeron que Jacqueline era irresponsable con el dinero. Dijeron que necesitaba orientación y estructura. Hablemos de lo que te dijeron, dije, produciendo mensajes de texto impresos entre Madison y nuestros padres. Aquí hay un hilo de mensajes donde los alientas a robar mi dinero, llamándome egoísta y diciendo que le debía a la familia por su apoyo. Madison leyó sus propias palabras, su rostro enrojeciendo de vergüenza y culpa. Pensé que solo estabas acaparando dinero mientras yo luchaba, dijo en voz baja. Mamá y papá siempre decían que tenías mucho, pero te negabas a ayudar con los gastos familiares. Hablando de gastos familiares, continué, sacando extractos bancarios que mostraban los préstamos de la familia extendida. El abuelo y la abuela les prestaron $42,000, creyendo que era para emergencias médicas. El tío Robert y la tía Susan avalaron un préstamo de $15,000 para la educación de Madison. ¿A dónde fue realmente ese dinero? Papá finalmente habló, con voz derrotada. El casino. Y algo de eso fue para cubrir los pagos de la tarjeta de crédito de mamá. Pensamos que si Madison se convertía en una doctora exitosa, ella podría ayudar a pagar a todos más tarde. Estabas apostando dinero que nuestros familiares te prestaron de buena fe, dije, dejando que el peso de esa traición se hundiera. Confiaron en ti con los ahorros de su vida, y lo tiraste en las mesas de Blackjack. Mamá se volvió a sentar pesadamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos, sollozó. Solo queríamos darle a Madison todas las oportunidades para tener éxito. Siempre fuiste tan independiente y capaz. Pensamos que podrías encargarte de cuidarte a ti misma. Déjame mostrarte exactamente lo capaz que soy, dije, sacando mis extractos bancarios reales.
El dinero que robaron era de una cuenta señuelo que creé específicamente para atraparlos en el acto de robo. Extendí mis documentos financieros reales sobre la mesa de café, carteras de inversión, estados de resultados comerciales, tenencias de criptomonedas, activos inmobiliarios. Los números sumaban $2.400.000 en riqueza legítima que había acumulado a través del trabajo duro y la inversión inteligente. Esto es imposible, tartamudeó papá, recogiendo mis extractos de corretaje. Eres mesera y trabajadora minorista. ¿Cómo podrías tener tanto dinero? Negocio de contabilidad independiente, plataforma de tutoría en línea, inversiones en criptomonedas, fondos indexados, respondí con calma. He estado construyendo riqueza durante años mientras asumían que apenas sobrevivía. Los $1.600.000 que robaron eran cebo en una trampa diseñada para documentar su comportamiento criminal. Madison miró los documentos financieros con incredulidad. ¿Eres millonaria?, preguntó. Y mamá y papá te han estado llamando financieramente irresponsable todo este tiempo. La proyección es notable, comentó David desde la videollamada. Sus padres han destruido sus finanzas a través del juego y el gasto excesivo. Luego culparon a Jacqueline por ser egoísta con el dinero que ganó a través de actividades comerciales legítimas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá, limpiándose los ojos con pañuelos. Podemos devolver el dinero. Podemos disculparnos y arreglar esto. Ya se han presentado cargos penales, anuncié, viendo cómo sus rostros se desmoronaban con la realidad de las consecuencias legales. Robo de identidad, fraude de seguros, robo, intento de falsificación. La oficina del fiscal del distrito recibió toda la evidencia ayer. ¿Llamaste a la policía por tus propios padres?, preguntó papá, con la voz quebrada por la emoción. Documenté delitos cometidos por personas que resultaron ser mis padres, corregí. Su relación conmigo no los exime de las leyes contra el robo y el fraude. La confrontación había logrado todo lo que esperaba. Mis padres finalmente entendieron el alcance de su comportamiento criminal y la evidencia que documentaba sus acciones. Madison presenció su manipulación y mentiras de primera mano, obligándola a confrontar su papel en permitir su abuso financiero. Pero esto fue solo el comienzo de su ajuste de cuentas. El proceso legal tomaría meses durante los cuales sus reputaciones, carreras y relaciones se desintegrarían por completo. Se habían ganado cada consecuencia a través de años de traición sistemática. Y ahora enfrentarían la responsabilidad por sus acciones. Mientras empacaba mis carpetas de evidencia, preparándome para salir de su casa por última vez como su víctima, sentí una mezcla de tristeza y liberación. La familia que creía conocer nunca había existido realmente. Pero la familia que estaba construyendo basada en la verdad y el respeto mutuo sería más fuerte que cualquier cosa fundada en mentiras y manipulación financiera. La audiencia de lectura de cargos tuvo lugar una fría mañana de martes en octubre, exactamente un mes después de mi confrontación de cumpleaños. Me senté en la segunda fila de la sala del tribunal, viendo a mis padres arrastrarse hacia la mesa del acusado con esposas y monos naranjas. Verlos bajo custodia debería haberme roto el corazón, pero en cambio sentí un profundo sentido de justicia finalmente servida. La jueza Patricia Williams leyó los cargos con precisión clínica. Robert Charles Patterson, se le acusa de robo de identidad en primer grado, robo de propiedad superior a $100.000, fraude de seguros e intento de falsificación. Patricia Ann Patterson, se le acusa como cómplice de robo de identidad, robo de propiedad superior a $100.000 y conspiración para cometer fraude. La fiscalía había construido un caso hermético utilizando la evidencia que Linda y yo habíamos recopilado durante meses de investigación. El asistente del fiscal del distrito, Michael Rodríguez, presentó registros bancarios, imágenes de vigilancia, conversaciones grabadas y documentos financieros que pintaban una imagen clara de un comportamiento criminal sistemático que abarcaba varios años. Los acusados participaron en un patrón de abuso financiero, apuntando a su hija mayor, miembros de la familia extendida y compañías de seguros, explicó Rodríguez a la jueza Williams. La evidencia muestra robo premeditado, fraude de identidad y explotación de relaciones de confianza para beneficio personal. La abogada de mis padres, Sandra Walsh, intentó caracterizar sus acciones como malentendidos financieros familiares en lugar de comportamiento criminal. Mis clientes creían que estaban tomando decisiones responsables sobre los recursos familiares, argumentó. El dinero en cuestión estaba destinado a apoyar la educación médica de su hija menor, lo que beneficiaría a toda la familia.
La jueza Williams no fue persuadida por este argumento. La evidencia muestra claramente que los acusados accedieron a cuentas bancarias sin autorización, utilizaron documentos de identificación falsos y cometieron fraude en múltiples instituciones, declaró firmemente. Las relaciones familiares no eximen a nadie de un proceso penal por robo y fraude. La fianza se fijó en $50.000 para cada uno, que mis padres no podían pagar dada su situación financiera. Permanecieron bajo custodia, en espera del juicio, programado para enero. El periódico local cubrió la historia con un titular que destruyó sus reputaciones en nuestra pequeña comunidad de Ohio, pareja local acusada de robar los ahorros de toda la vida de su hija. La demanda civil avanzó simultáneamente con los procedimientos penales. Mi abogado solicitó la congelación inmediata de activos para evitar que mis padres ocultaran o se deshicieran de propiedades antes del juicio. Su casa, automóviles y cuentas bancarias restantes fueron puestos bajo supervisión judicial. Pero el desarrollo más impactante se produjo durante el descubrimiento de pruebas, cuando el papel de Madison en la empresa criminal de nuestros padres se hizo completamente evidente. Mi hermana había estado mucho más involucrada en sus esquemas financieros de lo que nadie se dio cuenta, incluida ella misma. Madison ha estado cometiendo robo de identidad sin saberlo durante 2 años, explicó David Harrison durante nuestra reunión de revisión del caso. Tus padres usaron su número de seguro social para abrir múltiples tarjetas de crédito, acumulando más de $30.000 en deuda de la que ella no sabía nada. La evidencia mostró que mamá y papá habían estado preparando a Madison para ser su próxima víctima una vez que mis recursos se agotaran. Ya habían accedido a sus informes de crédito y planeaban tomar préstamos contra sus futuras ganancias de la práctica médica. Tu hermana es en realidad otra víctima del abuso financiero de tus padres, agregó Linda, mostrándome solicitudes de crédito llenadas con la información de Madison, pero firmadas por nuestros padres. La han estado preparando para la explotación financiera mientras la convencían de que tú eras el problema financiero de la familia. Esta revelación llevó a Madison a solicitar una reunión conmigo por primera vez desde la confrontación. Nos reunimos en una cafetería cerca de su apartamento, ambas luchando con la complejidad emocional de en lo que se había convertido nuestra familia. Necesito disculparme por creer sus mentiras sobre ti, dijo Madison, revolviendo azúcar en su café con manos temblorosas. Pensé que eras egoísta e irresponsable. Nunca imaginé que estuvieran cometiendo delitos o que te hubieran robado repetidamente. Nos manipularon a ambas, respondí, estudiando el rostro de mi hermana en busca de signos de remordimiento genuino. Te convencieron de que yo era el problema mientras te preparaban para ser su próxima víctima. Madison sacó documentos financieros que mostraban tarjetas de crédito que nunca había solicitado ni usado. Descubrí esto cuando intenté refinanciar mis préstamos estudiantiles, explicó. Mi puntaje de crédito fue destruido por una deuda que ni siquiera sabía que existía. La conversación reveló cuán completamente nuestros padres nos habían aislado la una de la otra a través de mentiras y manipulación. Le dijeron a Madison que me negaba a ayudar con los gastos familiares, mientras me decían que Madison se sentía con derecho a mi apoyo financiero. Ninguna de las dos historias era cierta, pero nunca habíamos comparado notas para descubrir su engaño. Quiero testificar contra ellos, anunció Madison, sorprendiéndome con su determinación. Han estado cometiendo delitos durante años y alguien tiene que detenerlos antes de que lastimen a más personas. El testimonio de Madison se volvió crucial para el caso de la fiscalía. Ella proporcionó información detallada sobre conversaciones donde nuestros padres planearon esquemas financieros, discutieron el robo a miembros de la familia y justificaron su comportamiento criminal como una crianza responsable. El impacto en la familia extendida fue devastador. Cuando el abuelo y la abuela se enteraron de que su préstamo de $42.000 había sido apostado, el abuelo sufrió un ataque cardíaco leve por el estrés. El tío Robert y la tía Susan enfrentaron dificultades financieras debido al préstamo personal que habían avalado de buena fe. Los crímenes de tus padres crearon un efecto dominó en toda tu familia extendida, explicó David durante una de nuestras sesiones de estrategia. Todos los que confiaron en ellos financieramente han sufrido pérdidas, tanto monetarias como emocionales. El juicio penal comenzó en enero con una amplia cobertura mediática. Las estaciones de noticias locales entrevistaron a familiares, vecinos y compañeros de trabajo que expresaron conmoción al enterarse de las actividades criminales secretas de mis padres. El empleador de papá, una pequeña firma de contabilidad, terminó su puesto inmediatamente después de su arresto.
No podemos emplear a alguien que ha sido acusado de delitos financieros, dijo su ex jefe a los periodistas. Nuestros clientes necesitan confiar en nosotros con su dinero e información confidencial. El trabajo de mamá en la escuela primaria duró un poco más, pero finalmente fue puesta en licencia administrativa cuando los padres se quejaron de tener a una presunta criminal trabajando con sus hijos. La junta escolar votó unánimemente para rescindir su contrato en espera del resultado de los procedimientos penales. El ajuste de cuentas financiero se extendió más allá de las sanciones penales. La demanda civil buscaba la restitución total del dinero robado, honorarios legales y daños por la destrucción del puntaje de crédito causada por el robo de identidad. Mi abogado estimó que la responsabilidad financiera total podría exceder los $300.000. Dinero que mis padres simplemente no tenían. Su casa entró en procedimientos de ejecución hipotecaria a medida que se atrasaban en los pagos de la hipoteca sin ingresos constantes. El automóvil de lujo que mamá había comprado con deuda de tarjeta de crédito fue embargado por la compañía financiera. Su cómodo estilo de vida de clase media se desintegró por completo a los 4 meses de su arresto. Pero el impacto más profundo fue emocional más que financiero. Nuestras relaciones familiares extendidas fueron dañadas permanentemente por la traición y la explotación. Las reuniones festivas, las tradiciones familiares y las conexiones sociales construidas durante décadas fueron destruidas por el comportamiento criminal de mis padres. Madison y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre una base de honestidad en lugar de manipulación parental. Descubrimos que en realidad teníamos más en común de lo que cualquiera de las dos se había dado cuenta, incluidos intereses compartidos en la planificación financiera y ayudar a otras familias a navegar situaciones de crisis. Estoy considerando cambiar de medicina a asesoramiento financiero, me dijo Madison durante una de nuestras reuniones semanales de café. Después de ver cómo el abuso financiero destruye a las familias, quiero ayudar a las personas a reconocer y escapar de estos patrones. El proceso legal se acercaba a su conclusión con mis padres enfrentando posibles sentencias de prisión y ruina financiera. Pero la verdadera victoria no fue su castigo, sino más bien la verdad finalmente expuesta y la justicia servida por años de traición sistemática. La justicia se trataba de más que condenas penales o restitución financiera. La justicia se trataba de responsabilidad, consecuencias y evitar que futuras víctimas sufrieran como nuestra familia había sufrido. La trampa había funcionado perfectamente, capturando evidencia de delitos que de otro modo podrían haber continuado indefinidamente. El regalo más inesperado que surgió de esta pesadilla legal fue descubrir quién era realmente Madison, debajo de años de manipulación parental y condicionamiento de niña de oro. 3 meses después de los procedimientos penales, mi hermana experimentó una transformación que sorprendió a todos, incluida ella misma. Necesito mostrarte algo, dijo Madison durante una de nuestras reuniones de café del sábado, sacando una pequeña grabadora digital. He estado documentando las conversaciones de mamá y papá durante las visitas a la cárcel. Todavía están tratando de manipularme para que crea que toda esta situación es culpa tuya. Ella presionó reproducir y las voces de nuestros padres llenaron el rincón de la cafetería donde estábamos sentadas. La voz de mamá era particularmente clara. Madison, cariño, necesitas hacer entrar en razón a Jacqueline. Ella está destruyendo a nuestra familia por dinero que necesitábamos para tu futuro. Toda esta pesadilla legal podría desaparecer si ella simplemente retirara los cargos. La voz de papá se unió a la grabación. Jacqueline siempre ha sido vengativa y terca. Está usando esta situación para vengarse de desaires imaginarios de la infancia. Eres nuestra esperanza para la reconciliación, cariño. Madison detuvo la grabación y me miró con lágrimas en los ojos. Todavía están mintiendo, dijo en voz baja. Incluso sentados en celdas de la cárcel, enfrentando tiempo en prisión por delitos que absolutamente cometieron. Están tratando de convencerme de que tú eres la villana en esta historia. ¿Cuánto tiempo has estado grabándolos?, pregunté, impresionada por su iniciativa. Desde su segunda semana bajo custodia, respondió Madison, sacando una carpeta gruesa con conversaciones transcritas. Empecé porque algo se sentía mal en sus explicaciones. Seguían cambiando detalles sobre por qué tomaron tu dinero y cuánto necesitaban realmente para mis gastos. Madison había capturado 4 meses de conversaciones en la cárcel, revelando la verdadera profundidad de la mentalidad criminal de nuestros padres. Discutieron ocultar activos, manipular a miembros de la familia y planear declararse en bancarrota para evitar el juicio civil.
Lo más inquietante es que conspiraron para culpar de sus crímenes a problemas de salud mental relacionados con el estrés. Escucha esta conversación de la semana pasada, dijo Madison, poniendo otra grabación. La voz de mamá emergió del dispositivo. La defensa de la adicción al juego podría funcionar para tu padre, pero necesitamos una estrategia diferente para mí. Tal vez depresión posmenopáusica o ansiedad sobre los costos de educación de Madison. Papá respondió con entusiasmo. Los problemas de salud mental podrían explicar nuestro mal juicio. Los jurados simpatizan con las personas que luchan con problemas psicológicos. Pasaron 20 minutos discutiendo cómo fingir síntomas de enfermedad mental para ganar simpatía durante los procedimientos del juicio. El cálculo frío detrás de su planificación fue más inquietante que sus crímenes originales. Esta grabación prueba que en realidad no están arrepentidos, dije, estudiando las notas de Madison sobre sus conversaciones. Están elaborando estrategias para evitar consecuencias en lugar de aceptar la responsabilidad. Se pone peor, dijo Madison, produciendo otra carpeta etiquetada como planificación financiera. Me han estado pidiendo que ayude a ocultar dinero y propiedades de la demanda civil. Quieren que reclame la propiedad de activos que en realidad les pertenecen. El esquema implicaba transferir el título de su propiedad restante a nombre de Madison, luego afirmar que ella había comprado todo con fondos legítimos. Asumieron que su niña de oro los ayudaría a cometer fraude adicional para proteger lo que quedaba de su riqueza. Te pidieron que cometieras delitos para ayudarlos a evitar la responsabilidad por otros delitos, resumí, sacudiendo la cabeza ante su audacia. Les dije absolutamente que no, respondió Madison con firmeza. Esa conversación fue cuando finalmente entendí que nunca aceptarán la responsabilidad por lo que le han hecho a nuestra familia. La decisión de Madison de grabar estas conversaciones y rechazar la participación en esquemas criminales adicionales marcó un punto de inflexión en su desarrollo personal. Por primera vez en su vida, estaba pensando de forma independiente en lugar de simplemente aceptar la versión de la realidad de nuestros padres. He estado yendo a terapia, anunció, sorprendiéndome con esta revelación personal. La doctora Sarah Williams se especializa en abuso financiero familiar y síndrome del niño de oro. Me está ayudando a entender cómo el favoritismo de mamá y papá nos dañó a ambas. Las sesiones de terapia habían revelado cómo la identidad de Madison se construyó completamente en torno a las expectativas y elogios de los padres. Ella nunca había desarrollado habilidades de toma de decisiones independientes o valores personales separados de lo que nuestros padres querían que pensara y sintiera. Me di cuenta de que en realidad no quiero ser doctora, confesó Madison durante nuestra conversación. Elegí la medicina porque mamá y papá me convencieron de que era prestigiosa y financieramente segura. Pero odio estudiar para el examen de admisión a la Facultad de Medicina y no tengo un interés genuino en la atención al paciente. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer?, pregunté, curiosa sobre sus intereses auténticos. Asesoramiento financiero para víctimas de abuso, dijo sin dudarlo. Después de ver lo que mamá y papá nos hicieron y aprender sobre lo común que es el abuso financiero familiar, quiero ayudar a las personas a reconocer estos patrones y escapar de ellos. Madison ya había comenzado a trabajar como voluntaria en una organización local sin fines de lucro que brindaba educación financiera a sobrevivientes de violencia doméstica. Su experiencia personal con la manipulación financiera familiar la hizo particularmente efectiva para identificar señales de advertencia que otros consejeros podrían pasar por alto. Las historias que escucho son desgarradoras, me dijo. Padres robando préstamos estudiantiles de sus hijos, cónyuges ocultando activos, hijos adultos vaciando las cuentas de jubilación de padres ancianos. El abuso financiero destruye a las familias y deja a las víctimas sintiéndose impotentes. Su trabajo voluntario también generó oportunidades académicas. La Universidad Estatal le ofreció a Madison una beca para estudiar trabajo social con especialización en prevención de abuso financiero. El programa la prepararía para trabajar con las fuerzas del orden, los tribunales y las agencias de servicios sociales en casos que involucren explotación financiera. Quiero testificar en la audiencia de sentencia de mamá y papá, anunció Madison, mostrándome un borrador de su declaración de impacto de la víctima. El juez necesita entender cómo sus crímenes nos afectaron a ambas y cómo han seguido manipulando a la gente incluso desde la cárcel. El testimonio de Madison sería poderoso porque ella había sido su hija favorita, la supuesta beneficiaria de su comportamiento criminal. Su voluntad de hablar en contra de ellos demostró que sus crímenes habían dañado a toda la familia, no solo a mí.
La declaración de impacto de la víctima que preparó fue emocionalmente devastadora. Madison describió sentirse traicionada y manipulada cuando se enteró del robo de identidad cometido en su nombre. Explicó cómo sus mentiras habían envenenado su relación conmigo durante años, impidiéndonos apoyarnos mutuamente a través de su abuso sistemático. Mis padres me convencieron de que Jacqueline era egoísta e irresponsable, escribió en su declaración. Me usaron como un arma contra mi hermana mientras nos robaban a ambas en secreto. Sus crímenes destruyeron nuestra confianza familiar y nos dejaron a todas heridas financiera y emocionalmente. Pero el aspecto más poderoso de la transformación de Madison fue su decisión de buscar restitución por el robo de identidad cometido en su contra. Presentó una demanda separada buscando daños por la destrucción del puntaje de crédito y la deuda no autorizada acumulada en su nombre. No voy a dejar que se salgan con la suya victimizándome solo porque era su favorita, me dijo con una determinación que nunca había escuchado en su voz antes. Cometieron delitos contra mí también y necesitan enfrentar consecuencias por todas sus acciones. La Madison que estaba conociendo a través de este proceso legal era inteligente, con principios y genuinamente comprometida con la justicia. Años de condicionamiento de niña de oro habían ocultado su auténtica personalidad, pero la crisis la había obligado a desarrollar independencia y coraje moral. Estoy orgullosa de ti, le dije durante una de nuestras reuniones de café, diciéndolo en serio. Podrías haber seguido creyendo sus mentiras y culparme por sus problemas. En cambio, elegiste la verdad y la justicia incluso cuando fue difícil. Madison sonrió, luciendo más segura de lo que jamás la había visto. Estoy orgullosa de nosotras, respondió. Sobrevivimos a su manipulación y nos encontramos a pesar de todo lo que hicieron para mantenernos separadas. Nuestra relación se estaba convirtiendo en algo que nuestros padres nunca habían pretendido, una asociación genuina entre iguales que respetaban las experiencias de la otra y apoyaban las metas de la otra. La dinámica de niña de oro y chivo expiatorio finalmente se rompió, reemplazada por una auténtica hermandad construida sobre la verdad y el respeto mutuo. Las grabaciones que Madison había recopilado resultarían cruciales durante la sentencia, demostrando que nuestros padres seguían siendo peligrosos y no estaban arrepentidos incluso después de sus condenas. Su coraje al documentar su planificación criminal continua ayudaría a garantizar que recibieran las consecuencias apropiadas por sus acciones. Pero lo más importante, el crecimiento personal de Madison mostró que la recuperación del abuso financiero familiar era posible. Con terapia, apoyo y compromiso con la verdad, tanto las víctimas como los facilitadores podrían liberarse de patrones destructivos y construir relaciones más saludables basadas en la honestidad y el respeto mutuo. El capítulo final de esta saga legal concluyó en una cálida mañana de primavera en mayo, 11 meses después de mi cena de cumpleaños número 26, cuando comenzó esta pesadilla. La jueza Williams llamó al orden la audiencia de sentencia, y vi a mis padres entrar a la sala del tribunal por última vez como criminales convictos que enfrentaban las consecuencias de su ola de crímenes de 8 años. El jurado había deliberado durante 3 días antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos: robo de identidad, gran robo, fraude de seguros, conspiración y abuso de ancianos por robar a mis abuelos. La evidencia había sido abrumadora, particularmente las grabaciones de Madison de sus conversaciones en la cárcel conspirando para ocultar activos y fingir enfermedades mentales. Papá recibió 18 meses en una prisión estatal más 5 años de libertad condicional. Mamá recibió 12 meses más 4 años de libertad condicional. Las sentencias fueron apropiadas dada su falta de antecedentes penales, pero lo suficientemente significativas como para servir como disuasión contra futuros delitos financieros. Los acusados explotaron las relaciones familiares para cometer robos y fraudes sistemáticos, declaró la jueza Williams durante la sentencia. Sus víctimas confiaban en ellos completamente, haciendo que estos crímenes fueran particularmente atroces. Las sentencias de prisión son necesarias para proteger a la comunidad y demostrar que el abuso financiero tiene graves consecuencias. La demanda civil concluyó con una sentencia de $412.000 en restitución, honorarios legales y daños. Mis padres pasarían décadas pagando el dinero que me habían robado a mí, a mis abuelos y a otros miembros de la familia. Su ruina financiera fue completa y permanente. Pero el resultado más significativo no fue su castigo. La verdadera victoria fue la transformación que había ocurrido dentro de nuestra familia y el impacto positivo que nuestra historia tuvo en otras familias que enfrentan abusos similares. Madison testificó poderosamente durante la audiencia de sentencia, su declaración de impacto de la víctima hizo llorar a varios miembros del jurado.
Los crímenes de mis padres me enseñaron que el amor sin respeto no tiene sentido, le dijo al tribunal. Afirmaron amarme mientras le robaban a mi hermana. Afirmaron amar a nuestra familia mientras la destruían a través de mentiras y manipulación. Sus palabras capturaron la lección esencial que ambas habíamos aprendido a través de esta dolorosa experiencia. El amor genuino requiere honestidad, respeto y responsabilidad. La versión del amor de nuestros padres había sido posesiva, controladora y, en última instancia, destructiva para todos los que tocaba. Madison cumplió su compromiso de estudiar la prevención del abuso financiero. Completó su licenciatura en trabajo social con los más altos honores, especializándose en explotación financiera familiar. Su investigación de tesis sobre el síndrome del niño de oro y la dinámica del chivo expiatorio se publicó en una revista profesional, contribuyendo a la comprensión académica de estos patrones familiares destructivos. Quiero ayudar a otras familias a reconocer el abuso financiero antes de que destruya las relaciones de la forma en que destruyó las nuestras, explicó Madison durante su discurso de graduación. Había sido seleccionada como la oradora estudiantil para su clase de graduación, utilizando la plataforma para crear conciencia sobre la explotación financiera dentro de las familias. Madison ahora trabaja como defensora de víctimas en la oficina del fiscal del distrito, ayudando a los fiscales a comprender la dinámica psicológica de los casos de abuso financiero familiar. Su experiencia personal y capacitación profesional la hacen excepcionalmente calificada para apoyar a otras víctimas a través del proceso legal. Mi propia carrera evolucionó en direcciones igualmente significativas. Amplié mi negocio de contabilidad para especializarme en recuperación financiera para sobrevivientes de abuso, ayudando a los clientes a reconstruir su crédito, recuperar activos robados y establecer independencia financiera de relaciones abusivas. La seguridad financiera es la base de la libertad, les digo a mis clientes durante las consultas iniciales. Cuando alguien controla tu dinero, controla tus elecciones y tu futuro. Reconstruir la independencia financiera es esencial para liberarse del abuso. La firma de consultoría que establecí, Servicios de Recuperación Financiera Patterson, ha ayudado a más de 300 familias a navegar situaciones de abuso financiero. Trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, abogados y agencias de servicios sociales para brindar apoyo integral a las víctimas que buscan justicia e independencia. Uno de nuestros programas más exitosos involucra educación en alfabetización financiera para adultos jóvenes, enseñándoles a reconocer las señales de advertencia de explotación financiera familiar. El plan de estudios incluye secciones sobre protección de identidad, seguridad bancaria y derechos legales con respecto a la información financiera personal. La prevención siempre es mejor que el enjuiciamiento, expliqué a las audiencias durante los compromisos de oratoria en universidades y organizaciones comunitarias. Los jóvenes necesitan entender sus derechos financieros y protegerse de la explotación, incluso por parte de miembros de la familia en los que confían. Mis abuelos se recuperaron emocional y financieramente de la traición de mis padres gracias a la restitución de la demanda civil y al apoyo de Madison y el mío. La salud del abuelo mejoró significativamente una vez que el estrés de sus problemas financieros se resolvió mediante la responsabilidad legal. Estamos orgullosos de nuestras 2 nietas, me dijo la abuela durante nuestra última reunión familiar. Tú mostraste coraje al buscar justicia, y Madison mostró sabiduría al elegir la verdad sobre la lealtad familiar. Ambas honraron lo que la familia realmente debería significar. El tío Robert y la tía Susan también se recuperaron del daño financiero causado por avalar el préstamo fraudulento de mis padres. La sentencia civil aseguró que se les reembolsara en su totalidad junto con intereses y honorarios legales. Su fe en las relaciones familiares fue dañada pero no destruida. Las reuniones familiares extendidas se han reanudado, pero con una nueva dinámica basada en la honestidad y el respeto mutuo en lugar de la lealtad ciega y el comportamiento facilitador. Discutimos los límites financieros abiertamente, compartimos información sobre nuestras situaciones de manera transparente y nos apoyamos mutuamente sin sacrificar nuestra seguridad individual. Mamá y papá cumplieron sus sentencias completas sin liberación anticipada, ya que continuaron mostrando un comportamiento manipulador incluso en prisión. Participaron en asesoramiento obligatorio sobre delitos financieros, pero mostraron poco remordimiento genuino por sus acciones. Tras su liberación, se les exigió que asistieran a sesiones de terapia semanales y se sometieran a monitoreo financiero como condiciones de libertad condicional. Se mudaron a un pequeño apartamento en una ciudad diferente, luchando por reconstruir sus vidas después de perder su hogar, carreras y la mayoría de las relaciones familiares.
Esperamos que algún día puedan perdonarnos, escribió papá en una carta que nos envió a Madison y a mí durante su último mes en prisión. Sabemos que cometimos errores y queremos reparar nuestra relación con ambas. Madison y yo discutimos su carta cuidadosamente antes de responder. Acordamos que el perdón requeriría una responsabilidad genuina, un cambio de comportamiento constante y respeto por los límites que habíamos establecido para protegernos de futuras manipulaciones. El perdón es posible, les escribió Madison. Pero la confianza debe ganarse a través de acciones, no palabras. Su periodo de libertad condicional demostrará si realmente han cambiado o simplemente están diciendo lo que creen que queremos escuchar. La relación entre Madison y yo se ha convertido en la conexión más fuerte y auténtica de nuestras vidas. Hablamos varias veces a la semana, apoyamos las metas profesionales de la otra y hemos desarrollado la hermandad que la manipulación de nuestros padres había impedido durante años. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra relación si mamá y papá hubieran sido honestos con nosotras desde el principio, reflexionó Madison durante una de nuestras reuniones regulares de café. No podemos cambiar el pasado, respondí. Pero podemos asegurarnos de que nuestras relaciones futuras se basen en la verdad y el respeto mutuo. Ese es el regalo que podemos darnos a nosotras mismas y a cualquier familia que podamos tener algún día. El programa de alfabetización financiera que Madison y yo desarrollamos juntas ha llegado a miles de adultos jóvenes a través de presentaciones universitarias y recursos en línea. Compartimos nuestra historia como una advertencia sobre el abuso financiero familiar mientras brindamos herramientas prácticas para la protección y recuperación. Los crímenes de tus padres crearon algo positivo al final, observó David Harrison durante nuestra última consulta legal. Tu trabajo de defensa ha evitado que otras familias experimenten abusos similares. Ese es un legado significativo de una experiencia dolorosa. La profunda lección de vida que surgió de esta terrible experiencia trasciende la seguridad financiera o la justicia legal. La verdadera riqueza familiar proviene de relaciones construidas sobre la honestidad, el respeto y el cuidado genuino por el bienestar del otro. Cuando los miembros de la familia se explotan financieramente, destruyen la confianza que hace posible el amor auténtico. Establecer límites con los miembros de la familia que explotan tu éxito no es egoísta ni desleal. Es un autocuidado necesario que protege tu capacidad para ayudar a otros desde una posición de fortaleza en lugar de permitir un comportamiento destructivo que daña a todos los involucrados. Lo más importante es que aprendí que recuperarse de la traición familiar requiere elegir la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la paz falsa y las relaciones auténticas sobre la disfunción familiar. El dolor de confrontar los crímenes familiares fue temporal. Pero la libertad y la curación que resultaron han sido permanentes y transformadoras. La trampa que preparé para mis padres capturó más que evidencia de sus crímenes. Capturó la verdad sobre nuestra dinámica familiar y creó una oportunidad para que Madison y yo construyéramos una relación genuina basada en la honestidad y el respeto mutuo. Ahora, mientras me siento en mi oficina ayudando a otras familias a navegar situaciones de abuso financiero, entiendo que la traición de mis padres se convirtió en el catalizador de un trabajo significativo que ayuda a las personas a protegerse a sí mismas y a sus familias de la explotación. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que miembros de la familia se aprovecharon de tu confianza o éxito? ¿Cómo manejaste el conflicto entre la lealtad y protegerte a ti mismo? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo o te ayudó a reconocer las señales de advertencia de abuso financiero, dale me gusta a este vídeo y compártelo con amigos que podrían beneficiarse al aprender sobre estos temas importantes. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con recursos e información que podrían protegerlos de la explotación. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias reales sobre cómo superar los desafíos familiares y construir independencia financiera. Subimos contenido nuevo semanalmente, compartiendo experiencias reales y consejos prácticos para navegar situaciones familiares difíciles. Gracias por escuchar mi historia y apoyar a esta comunidad de personas que creen que vale la pena luchar por la verdad, la justicia y las relaciones auténticas. Espero que encuentres el coraje para protegerte y la sabiduría para construir relaciones basadas en el amor genuino y el respeto mutuo.